Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy nuestro trabajo y repaso va a ser acerca de los saludos y despedidas. Los saludos eran tres, ¿no es cierto? Allin puncha y cachun, buenos días. Allin suka cachun, buenas tardes. Y allin tuta cachun, buenas noches. Ya sabemos los tres saludos. Ahora vamos a repasar lo que son despedidas. Cacharparicuna. Tenemos 9 despedidas. Uno es Asnikama, hasta luego. Jojquillacama, hasta otro mes. Jojuatacama, hasta el otro año. O hasta otro año. Kutimunaikama, hasta mi retorno. Minchacama, hasta pasado mañana. Pacarincama, hasta mañana. Tincunanchiscama, hasta volver a encontrarnos. Tutacama, hasta la noche. Tupananchiscama, hasta volver a vernos. Recuerden que el anterior trabajo era este ejercicio, ¿no es cierto?, de la página 9. Era completar los saludos y despedidas. El primer ejemplo dice Allimpuncha y Cachun Estela. La traducción es buenos días, Estela. ¿Qué le responde Estela? Jinayata Cachu Campagpas José. ¿No es cierto? Igualmente para ti, José. Tupananchiscama Estela, se despide hasta volver a vernos, Estela. ¿Y cómo le responde? Tupananchiscama José, también, ¿no es cierto? Parte abajo, ejercicio 2, había que completar Allin puncha y cacho, Allin suca cacho, Allin tuta cacho, con cualquiera de los tres saludos. Ponerle un nombre y su imagen, ¿no es cierto? Y las dos despedidas. El ejercicio de hoy es de la página 10 para los que ya tienen su libro y para los que no, ya saben que tienen que trabajar en el cuaderno. Continúan los ejercicios, dice, escribe 4 ejemplos con los saludos y despedidas. En el 1 van a poner, pueden poner en la mañana, en la tarde, en la noche. Allin puncha y cachun María, de repente, ¿no? Y en la 2 responderá Jinayata cachun campagpas André, ¿no es cierto? Y su traducción abajito. Y la 3 dirá, acá ya Estela o María ya nos dice Minchacama. Entonces le pondremos Minchacama cachun André. Y Minchacama cachun María, ¿no es cierto? Ya tenemos un ejemplo ahí. En la 2 dice tuta, entonces el saludo va a ser en la noche. Allin tuta cachun Fernando, puede ser, ¿no? Y le responderá Jinayata cachu Campagpas Julio, ¿no es cierto? Ustedes ya le van a poner el nombre. Entonces abajito no nos dice, no nos da las despedidas, entonces ustedes lo van a poner cualquiera de las 9 despedidas que hemos aprendido, en la 3, en ambos, ¿no es cierto? Y en el ejercicio 4 le van a poner el saludo en el 1, Allin puncha y cacho, hay que dibujarle una imagen de 2 personas, donde tiene que estar la 1 el saludo, la 2 la respuesta, en la 3 ya nos dice hasta volver a vernos y la 4 también hay que completar. Ejercicio 4 ya nos dice hasta mañana, entonces ahí hay que ponerle también su traducción, el ejercicio 4. Por el momento eso sería lo que es el ejercicio de los saludos y despedidas para este trabajo.